Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos presentes y los que están a través de internet. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y en esta tarde nos bendiga grandemente nuestro amado Señor Jesucristo, nos hable su palabra, nos abra las Escrituras y nos abra el entendimiento para comprender toda su palabra revelada para este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Para esta ocasión leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 en adelante, donde nos dice el apóstol San Pablo, comenzando en el verso 1 hasta el verso 11 de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de las tinieblas, ni no somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros
para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Escapando de la ira de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Siendo que en las profecías tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento está profetizado que vendrá el día de venganza del Dios nuestro, en donde la ira de Dios será derramada sobre el planeta Tierra completo. Nos preguntamos cómo escapar de la ira de Dios. ¿Cómo escapar del día de venganza del Dios nuestro que vendrá sobre la tierra durante el tiempo de 3 años y medio de la gran tribulación? Hay una forma de escapar del día de venganza del Dios nuestro y ser del grupo colocado no para ira, sino para salvación. Ahora, viendo las escrituras que nos hablan del día de venganza del Dios nuestro, que es el día de la ira de Dios que será derramada sobre la raza humana, nosotros, siendo que hemos recibido su palabra, hemos sido colocados no para ira, sino para salvación. Y ahora veamos lo que nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es Jesucristo nuestro Salvador el que nos libra de la ira venidera. Y ahora veamos lo que nos dice en Efesios capítulo 2, el verso 3. Vamos a comenzar en el verso 1 para que tengan el cuadro claro. Dice, Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando la persona nace en la tierra, nace como un hijo de ira, pero cuando la persona es colocada en Cristo, viene a ser un hijo de misericordia, sobre el cual se derrama la misericordia de Dios, y viene a ser un hijo de luz. Los hijos de ira están en tinieblas y están en el reino de las tinieblas, pero los hijos de misericordia y de salvación están en el reino de luz, que es el reino de Jesucristo. Están en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, nacidos de nuevo. Y ahora, el día de ira del Dios vivo, que es el día de venganza del Dios nuestro, es el tiempo en que la gran tribulación será manifestada sobre la tierra, y será durante el lapso de tiempo de 3 años y medio, donde los juicios divinos caerán sobre la raza humana, y será un tiempo de angustia muy grande para la raza humana, en donde muchas naciones, pueblos y lenguas desaparecerán,
y millones de seres humanos morirán. Esto es así porque así está prometido en las Escrituras. En Malaquías capítulo 4, verso 1 en adelante dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ese es el tiempo de la gran tribulación que vendrá sobre la raza humana, en donde el fuego atómico será desatado sobre la raza humana en una tercera guerra mundial, y también el fuego volcánico y todo fuego que hay en la tierra será desatado, y sucederá como en los días de Lot, en donde Dios destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre que descendió del cielo. Y esto es para el día de venganza del Dios nuestro, para el día de la ira. Ahora tenemos el próximo verso que dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. La segunda venida de Cristo es para salvación de los que temen el nombre del Señor, los cuales son hijos de salvación, son los hijos de luz, los que escaparán de la ira de Dios. Porque los que estarán vivos y sirven a Cristo y están en el cuerpo místico de Cristo serán transformados y escaparán de la ira de Dios, porque no son hijos de ira, no son hijos de las tinieblas, sino son hijos de luz, del reino de luz, del reino de Cristo, y son hijos de bendición, son hijos de misericordia, son hijos de salvación. Por lo tanto, Cristo nos salvará de la ira que vendrá sobre la raza humana, de la ira divina. Y ahora, viendo cómo escaparán de la ira de Dios los que van a escapar, podemos ver que es estando en el programa de Dios, estando en el cuerpo místico de Cristo, habiendo recibido a Cristo como su Salvador, habiendo lavado sus pecados en la sangre de Cristo, habiendo sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo en agua, y habiendo recibido su Espíritu Santo. Así la persona nace de nuevo, nace como un hijo de luz en el reino de luz, en el reino de Cristo, y nace como un hijo de salvación. Por lo tanto, la ira de Dios no puede venir sobre esas personas, porque son hijos de salvación. Y Cristo nos salva de la ira que ha de venir, porque la ira que ha de venir será para aquellos que no han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y no han sido bautizados en su nombre y no han recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, tendrán que pasar por el tiempo de la gran tribulación, donde la ira de Dios será derramada sobre la raza humana. Y será un tiempo muy terrible para la humanidad. Pero habrá un grupo que escapará de la ira de Dios. Y ahora hemos visto que esos que escaparán de la ira de Dios han sido colocados no para ira, sino para salvación, para recibir una transformación en sus cuerpos físicos e ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por eso es que Él nos ha llamado, nos ha juntado en su cuerpo místico de creyentes, nos ha lavado con su sangre preciosa y nos ha dado su Espíritu Santo, y por consiguiente nos ha dado un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión. Y pronto
nos dará un cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y así escaparemos físicamente de la ira que ha de venir, lo cual será el día de venganza del Dios nuestro, donde Dios vengará la sangre de sus siervos, la sangre del pueblo hebreo que ha sido derramada sobre la tierra por pueblos y naciones que han perseguido al pueblo hebreo, y también vengará la sangre de los miembros de su iglesia que ha sido derramada en diferentes etapas, en diferentes persecuciones por las cuales ha pasado la iglesia del Señor Jesucristo. Así es que Dios va a vengar la sangre de sus siervos los hebreos y de los santos del Nuevo Testamento, que son los santos, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. En Deuteronomio capítulo 32, verso 40 en adelante, dice: porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carnes, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Aquí podemos ver que Dios va a vengar la sangre del pueblo hebreo, como también la sangre de la iglesia del Señor Jesucristo. En Apocalipsis nos habla también en el capítulo 6, donde aparecen los mártires del pueblo hebreo de tiempos pasados, los cuales han sido perseguidos y masacrados, martirizados durante estos 2000 años, durante la dispensación de la gracia. Capítulo 6, versos 9 al 11, donde dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Esas son las almas de los mártires hebreos que han sido perseguidos y matados durante estos 2000 años que han transcurrido de Cristo hacia acá. Hitler mató millones de hebreos, Hitler con su ejército y otras naciones también. Y aquí aparecen estas almas, aparecen clamando por venganza, que Dios vengue la sangre de ellos que fue derramada sobre la tierra. Ahora aquí están como almas son las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran
en la tierra. Están pidiendo venganza, por lo tanto no son los miembros de la iglesia, porque los miembros de la iglesia no piden venganza, sino los hebreos son los que están pidiendo venganza. Y ahora, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de morir, que habían de ser muertos como ellos. Y sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos son los que morirán durante la gran tribulación. Se les dan vestiduras blancas, o sea, se les dan cuerpos teofánicos para vivir. Ahora, esto ocurre poco antes de comenzar la gran tribulación. Sus consiervos que han de morir como ellos son los 144,000 que han de morir siendo martirizados durante la gran tribulación. Pero antes de comenzar la gran tribulación, ellos claman y se les dan vestiduras blancas a ellos, o sea, cuerpos teofánicos, cuerpos angelicales, para sus almas, ellos que son almas, vivir en un cuerpo angelical hasta que se complete el número de los que han de morir como ellos. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 16, vamos a ver el capítulo 16, verso 4 en adelante dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Esto es durante el derramamiento de las copas sobre la tierra. Y ahora en el capítulo 17, verso 15 en adelante, vamos a ver. 13 en adelante dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro.
Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y ahora, en el capítulo 17, verso 12 en adelante, 11 en adelante dice, la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los que están con el Cordero son los miembros de la Iglesia de Jesucristo. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y en Apocalipsis 18, verso 24 dice, y en ella selló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea, en la gran Babilonia. Y en el capítulo 19, verso 1 en adelante dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella subió por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, amén. Y salió del trono una gran voz, una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Ahí podemos ver estas profecías apocalípticas de lo que será el día de venganza del Dios nuestro, el día de la ira de Dios sobre la humanidad, sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Y Dios vengará de mano de la ramera la sangre de sus santos, o sea, la sangre de los creyentes en Cristo que han sido martirizados en edades pasadas hasta nuestro tiempo, y también la sangre de los mártires hebreos que han sido
martirizados, matados durante todos estos tiempos pasados, y también los que serán muertos en este tiempo final. Porque los escogidos del día posterior escaparán, pero la bestia y esa mujer, la gran ramera que está sobre la bestia, perseguirá entonces a los hebreos. Y también perseguirá a las vírgenes insensatas o fatuas que no tenían aceite en sus lámparas. En el capítulo 14, versos 6 al 8 de Apocalipsis dice: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios es el pueblo hebreo, y los de la fe de Jesús son los creyentes en Cristo. Y ahora, los que escaparán de la ira de Dios son los santos de edades pasadas que han partido, pero que serán resucitados en cuerpos eternos, y los vivos en Cristo, en el cuerpo mixto de Cristo, los cuales serán transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Esos son los que escaparán de la ira de Dios y serán llevados a la gran cena de las bodas del Cordero en el cielo, para estar disfrutando por 3 años y medio en el cielo esa gran fiesta celestial en la casa de nuestro Padre Celestial, que es la 7ª dimensión. Allí estaremos con Cristo en la gran cena de las bodas del Cordero. Y cuando estemos allá, podremos decir: escapamos de la ira de Dios que está derramándose sobre la tierra, sobre toda nación, pueblo y lengua. Y ahora, para escapar de la ira de Dios y estar con Cristo en la cena de la boda del Cordero en el cielo, en la 7ª dimensión, la persona tiene que haber recibido a Cristo como su Salvador, haber lavado sus pecados en la sangre de Cristo, haber sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo en agua y haber recibido su Espíritu Santo. Esas son las personas que escaparán de la ira de Dios. Esas son las personas que han sido rescatadas por la sangre de Cristo, han sido sacados del reino de las tinieblas y colocados en el reino de Cristo, el reino de luz, y por consiguiente son hijos de luz, y por consiguiente son hijos de salvación. Dios no ha puesto a los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, no los ha puesto para ira, sino para salvación, para escapar
del juicio divino que ha de venir sobre la tierra, sobre toda la humanidad. Pero hay hijos de luz, los hijos de luz, los cuales no han sido puestos para ira, sino para salvación. Y ahora, ¿dónde están esos hijos de luz que han sido puestos para salvación? Pues aquí estamos en esta tarde dándole gracias a Cristo por esa bendición y privilegio de ser hijos de luz e hijos de salvación, hijos del día, para escapar de la ira de Dios que ha de venir sobre la raza humana. Las personas que no querían creer en Cristo como el Mesías, mientras Cristo estaba entre ellos, Él en San Mateo capítulo 3 les hace una pregunta muy importante. En el capítulo 3, verso 7, dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ahora podemos ver aquí que viene el día de la ira de Dios, del juicio divino, pero aunque va a azotar la ira de Dios este planeta Tierra, habrá personas que escaparán de la ira de Dios, los cuales no estarán en el reino de las tinieblas, sino en el reino de luz, en el reino de Cristo, y por consiguiente son hijos de luz e hijos del día e hijos de salvación. Y aunque estas cosas no las puedan comprender muchos seres humanos, los escogidos sí las entienden. Y podemos dar testimonio de que escaparemos de la ira de Dios que ha de venir en este tiempo final, en el día de la ira que será la gran tribulación. Vamos a escapar del día de la ira, del día de la gran tribulación, que son 3 años y medio, y esa temporada de 3 años y medio la vamos a pasar en la 7ª dimensión con Cristo, recibiendo los galardones por nuestras labores realizadas en su iglesia, su obra, en el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, y los escogidos de Dios de otras edades en el tiempo que les tocó vivir. Por todas esas labores que realizaron en el cuerpo mixto de Cristo, tendrán su recompensa, tanto ellos como nosotros también. Así es como almacenamos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Y recibiremos los galardones por todas nuestras labores. No es que nosotros le exigimos a Cristo que Él nos recompense, sino que Él es el que ha dicho, el que ha prometido que Él recompensará a cada uno. Dice, capítulo 22, verso 12 de Apocalipsis, dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La recompensa que recibirá el mundo incrédulo será el juicio divino, la ira de Dios derramada sobre la humanidad, porque no han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, y por consiguiente la paga del pecado es muerte. Y cuando la sangre de Cristo sea quitada del trono de intercesión en el cielo, ya Cristo no estará en el trono de intercesión, por lo tanto no habrá sangre ni sacerdote, sumo sacerdote intercediendo por los seres humanos. Ya se habrá terminado el tiempo a la humanidad de misericordia, y por consiguiente Dios verá a la humanidad y verá los pecados de las personas y los pecados de las naciones también.
Porque así como Él ve los pecados de cada persona cuando se ha quitado la sangre del trono de intercesión en el cielo, también verá los pecados de las naciones como naciones. Y juzgará desde su trono y traerá el juicio sobre personas y sobre naciones también. Pero los escogidos de Dios no podrán estar en la tierra, porque no destruirá Dios al justo con el injusto. Por lo tanto, sacará a los justos de esta tierra y los llevará a un lugar seguro, la cena de la boda del Cordero en el cielo. Y el resto pasará por la gran tribulación, que es el tiempo de la ira de Dios, siendo derramada sobre la humanidad. Y ahora, la recompensa para la humanidad será el juicio divino, los juicios de Dios, la ira de Dios, pero la recompensa para los escogidos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, será su transformación, la transformación de cada escogido y ser llevados al cielo, a la séptima dimensión, a la cena de las bodas del Cordero. Cristo nos llevará, todos estaremos con cuerpos glorificados como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces todos veremos a nuestro amado Señor Jesucristo cuando ya estemos transformados y seamos llevados con Él a la cena de las bodas del Cordero. Y será Él como nosotros y nosotros como Él. Será Él un hombre con un cuerpo glorificado, el cual tiene ya. Y nosotros seremos personas con cuerpos glorificados, el cual recibiremos cuando seamos transformados. Y así escaparemos de la ira de Dios. Él nos esconderá en su pabellón. Él nos esconderá de la ira en la séptima dimensión. Isaías capítulo 20. Vamos a ver. Capítulo 26, verso 20 al 21 dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a los muertos. Eso es durante la gran tribulación. Pero le dice a su pueblo: pueblo mío, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en lo que pasa la indignación, en lo que pasan los juicios divinos, en donde la ira de Dios estará sobre la tierra durante la gran tribulación. Estaremos escondidos de la humanidad. ¿Dónde? En el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial, en la séptima dimensión. Cuando desaparezcan de la tierra los escogidos de Dios, luego de ser transformados, entonces es que la ira de Dios vendrá en toda su plenitud sobre la humanidad. Mientras esté la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra, solamente pueden venir juicios temporeros o temporales en diferentes lugares o naciones, pero no puede venir el juicio divino, la ira de Dios sobre la humanidad en toda su plenitud. Tiene que esperar Dios hasta que seamos transformados y los muertos en Cristo resucitados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y entonces será derramada la ira de Dios sobre la raza humana. Ya para ese tiempo no habrá sangre en el trono de intercesión. Ya Cristo no estará como sumo sacerdote en el trono de intercesión.
desde el momento en que Cristo resucita a los muertos creyentes en Él y nos transforma en nosotros, ya no habrá sangre sobre el propiciatorio. Ya Cristo estará llevando a cabo su obra de reclamo, reclamando todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa, reclamando a los muertos creyentes en Él y resucitándolos en cuerpos glorificados, y reclamando a los vivos en Cristo, nacidos de nuevo, y transformándolos para llevarnos con Él a la cena de las bodas del Cordero. Pero antes de llevarnos, Él va a manifestar todo su poder en medio de su iglesia y con su iglesia, y va a llevar a cabo el cumplimiento de profecías, sueños y visiones que han sido dados con relación a lo que Dios estará haciendo en este tiempo final, cuando sean adoptados los hijos e hijas de Dios. Dice el reverendo William Branham que vamos a estar unos 30 o 40 días luego que los muertos sean resucitados, y durante ese tiempo habrá una manifestación plena del poder de Jesucristo en su iglesia, a tal grado que estremecerá la humanidad. Y así como comenzó la iglesia de Jesucristo el día de Pentecostés y durante el tiempo de los apóstoles San Pedro, San Juan, Jacobo y otros apóstoles, el poder de Dios estuvo manifestado en su iglesia en una forma grande para comenzar su iglesia, así también para terminar su programa con su iglesia aquí en la tierra y llevarnos con Él a la cena de boda del Cordero. Habrá una manifestación plena del poder de Dios y se estará predicando el Evangelio durante esos días también, pero con la manifestación plena del poder de Dios, los hijos de Dios serán adoptados, y durante ese tiempo esta tercera etapa será para las vírgenes prudentes, que son los miembros de la iglesia de Jesucristo, y será también para las vírgenes insensatas o fatuas, y será también para los perdidos que ya no tienen oportunidad de salvación durante ese tiempo. Ellos estarán viendo esa manifestación plena del poder de Dios, aunque no tendrán oportunidad de salvación, pero verán el poder de Jesucristo manifestado en toda su plenitud en su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Y habrá un ministerio que cumplirá estas profecías para este tiempo final. Bajo el ministerio del día postrero será que se predicará el Evangelio, bajo la tercera etapa, a los perdidos, a las vírgenes insensatas o fatuas y a la novia del Señor Jesucristo, o sea, a la iglesia novia del Señor Jesucristo, a las vírgenes prudentes. Ese será un tiempo tan grande que hasta el pueblo hebreo verá lo que Jesucristo estará haciendo y dirá: este es el que nosotros estamos esperando. Para el mundo ya no habrá oportunidad, ya estará cerrada la puerta para los gentiles, y Dios se tornará a los hebreos. Los hebreos verán a Cristo manifestado en toda su plenitud en su iglesia, su novia, en este tiempo final. Por eso es que para el occidente es que la venida del Hijo del Hombre está prometida para este tiempo final, como el relámpago que sale del oriente y se muestra, se manifiesta, resplandece en el occidente. Y nosotros nos encontramos en el occidente, el continente americano, en la parte de Norteamérica, algunos,
los que corresponden a México están pegados a Norteamérica, y los que están en Centroamérica, los que están en el Caribe y los que están en Sudamérica. Sobre los pueblos latinoamericanos y caribeños es que esta profecía será cumplida. Es la profecía en donde la tercera etapa se manifestará en toda su plenitud y en donde Cristo se manifestará en toda su plenitud. Cristo, el ángel del pacto, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, viniendo en el occidente. Así es que la venida de Cristo está señalada para ser cumplida en el occidente en el día postrero, así como la primera venida de Cristo fue cumplida, ¿dónde? En el este. Y ahora Él viene para reclamar a todos los que Él ha redimido con su sangre preciosa, tanto para reclamar a los muertos creyentes en Él, como para reclamar a los vivos creyentes en Él, nacidos de nuevo. Él viene en este tiempo final para la etapa correspondiente a la edad de la piedra angular, porque esa es la etapa que corresponde al lugar santísimo de su iglesia, de su templo espiritual. El lugar santísimo allá en el tabernáculo que construyó Moisés, el templo que construyó el rey Salomón, estaba en el occidente, o sea, en el oeste. Y ahora en la construcción del templo espiritual de Cristo nos encontramos en el occidente, en el oeste, en donde Cristo está construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual con piedras vivas, seres humanos que son llamados y juntados en su cuerpo místico de creyentes. Y ahora estamos viviendo nosotros en el territorio que tiene grandes promesas divinas para ser cumplidas en este tiempo final. Y el llamado final de Cristo es para el occidente. Y por eso Él ha estado llamándonos en este tiempo final, llamándonos y juntándonos en su cuerpo místico de creyentes en la edad de la piedra angular, que es la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Son los escogidos del día posterior que estarán en la edad de oro de la iglesia de Jesucristo, o sea, en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo de su templo espiritual, los que serán transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, y por consiguiente escaparán de la ira que vendrá sobre la tierra. Y así, escapando de la ira que vendrá sobre la tierra, seremos llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, a la séptima dimensión. Y ahora hemos visto a los que escapan de la ira de Dios. Son los creyentes en Cristo, que estarán vivos en este tiempo final. Y los creyentes en Cristo de las edades pasadas, que serán resultados en cuerpos eternos. Cuando estemos transformados, ya podremos irnos de este planeta Tierra con Cristo a la séptima dimensión, que es la casa de nuestro Padre Celestial, para la gran fiesta de la cena de las bodas del Cordero. Y así, la bienaventuranza de ser llamados a la cena de las bodas del Cordero es cumplida en ustedes y en mí, y también en los santos de las edades pasadas. Y ahora los escogidos del día postrero, bienaventurados, que son invitados, llamados a la cena de la boda del Cordero, son los que escaparán de la ira de Dios. Hemos visto quiénes son los que escaparán de la ira de Dios. Por consiguiente, estamos preparándonos para escapar, salir de esta dimensión terrenal, ir a la cena de la boda del Cordero con Cristo y escapar físicamente de la ira de Cristo, de la ira del Cordero. Para que tengan un cuadro más claro de lo que será la ira del Cordero, la ira de Dios siendo derramada sobre la tierra, vean el capítulo 6, verso 12 al 18 del Apocalipsis, donde dice:
Cuando abrió el sexto sello, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. O sea que el sexto sello se abre con un terremoto muy grande. Ese es el terremoto de la resurrección. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Será un tiempo muy terrible para la humanidad, y ese tiempo está muy cerca. Ese tiempo está tan cerca que de un momento a otro entrará el último escogido al cuerpo místico de Cristo, y Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo, y se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, el libro de los sellos, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo, resucitará a los muertos en Cristo y nos transformará a nosotros los que vivimos, y luego de eso quedarán de 30 a 40 días en la tierra para comenzar la gran tribulación. La gran tribulación no ha comenzado todavía, porque todavía nosotros estamos sin transformar. Pero cuando seamos transformados, ya solamente faltarán de 30 a 40 días para comenzar la gran tribulación. Cuando estemos transformados, o sea, cuando seamos transformados, luego el tiempo que faltará será de 30 a 40 días para la gran tribulación. Durante esos 30 a 40 días habrá una manifestación plena del poder de Dios en su iglesia, y luego nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Estaremos en el cuerpo nuevo, viviendo muy felices y agradecidos a Dios por habernos dado ese nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y ya nunca más tendremos problemas en nuestra vida futura, que será por el milenio y por toda la eternidad. Y será también por los 3 años y medio de la gran tribulación, pero nosotros habremos escapado de la ira de Dios y estaremos con Cristo en la cena de las bodas del Cordero. Y cuando estemos en ese nuevo cuerpo, estaremos en el cuerpo que Dios predestinó para cada uno de ustedes y para mí. Será el cuerpo perfecto, inmortal, incorruptible y glorificado. Ese cuerpo nunca lo perderemos. El físico que tenemos, el cual es mortal, ese sí, va a desaparecer, pero el nuevo cuerpo será para toda la eternidad. Y así escaparemos del juicio divino que ha de venir. Escaparemos físicamente porque estaremos en cuerpos glorificados. Si no fuésemos transformados, no podríamos ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por eso viene esa transformación para nosotros, porque no hay avión ni cohete que pueda llevar a un ser humano a la séptima dimensión, a la casa de nuestro Padre Celestial. Solamente tiene que ser en un cuerpo glorificado que es interdimensional,
que puede pasar de esta dimensión terrenal a una dimensión celestial. Puede pasar de esta dimensión a la séptima dimensión para estar con Cristo en la gran cena de las bodas del Cordero en la casa de nuestro Padre celestial. Cuando estemos allá, es que entenderemos plenamente lo que será esa gran fiesta celestial. Y nosotros, vean ustedes, sin tener humanamente una posición importante, hemos sido invitados a la gran cena de las bodas del Cordero. Ahora, aunque no somos personas importantes en términos terrenales, para Dios sí somos importantes. A esa fiesta, los personajes más importantes que son invitados son Cristo y su iglesia. Es una gran fiesta donde estarán reyes y sacerdotes, donde estarán reyes y reinas que son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Esas serán las personas más importantes en esa gran fiesta celestial. Y le siguen los profetas, los patriarcas, Jacob, Isaac, Abraham, esos grandes patriarcas, y también los patriarcas como Noé, profeta dispensacional y patriarca, y también los demás hasta Adán, los cuales fueron profetas dispensacionales y patriarcas también, y otros profetas como Enoc y otros profetas también de aquellos tiempos y luego de la dispensación de la ley. Allí va a estar el profeta Elías también. Y allí van a estar todos los Elías. O sea que Dios va a tener allí a todos los que han sido Elías en la tierra, desde el primero hasta el último. Esta gran fiesta será tan grande que será la fiesta más grande del universo completo. Será la fiesta más grande dimensional también. Y será la fiesta galáctica más grande de todos los tiempos. O sea que será una fiesta tan grande que resonará en toda la creación. Pero que no puede ir el que quiera ir, sino aquellos que han sido invitados para estar en la cena de las bodas del Cordero. ¿Y dónde están los que han sido invitados para estar en la cena de las bodas del Cordero, que escaparán de la ira de Dios de aquí en la tierra para ir a la gran fiesta de la cena de las bodas del Cordero? Pues aquí estamos. Aquí estamos escuchando su voz y dándole gracias a Cristo por hablarnos directamente a nuestra alma y darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de los que escaparán de la ira de Dios. Los que escapan de la ira de Dios. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, compartiendo estas bendiciones con todos ustedes. Estaré nuevamente con ustedes el próximo domingo, Dios mediante, para continuar teniendo unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para el próximo domingo nuestro tema será
Estamos en las manos de Dios. Y veremos cómo es que estamos en las manos de Dios. Y si estamos en las manos de Dios, estamos ¿cómo? Seguros. Cristo dice que sus ovejas, las cuales el Padre dio, están en su mano y nadie las puede arrebatar de su mano. Porque el Padre que se las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de su Padre. Así es que es muy importante estar en las manos de Dios. Y vamos a ver todos los pormenores de estar en las manos de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Y hasta el próximo domingo, Dios mediante, en que estaré con ustedes. También están las otras actividades del miércoles y del viernes, donde, como siempre, tendrán videos para escuchar, tendrán un video para escuchar y así escuchar los mensajes que han sido predicados en otras naciones. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y hasta el próximo domingo, Dios mediante. Con nosotros nuevamente nuestro amigo y hermano Félix Caro para continuar y finalizar. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. No sé si él tiene un anuncio para la presentación de los niños. El próximo domingo, Dios mediante, ya estará con nosotros nuestro hermano Bermúdez. El próximo domingo también estaremos presentando a mi niña, que Dios me ha enviado a través de Erika. Así es que el domingo les daré el nombre completo para que todos lo sepan por completo. Y vamos a dejar para el domingo próximo la presentación de los niños, la cual la haremos al principio de la actividad, en la parte cuando ya termina el devocional y le pasan a Miguel. Ahí vamos a hacer esta parte de la presentación de los niños. Y así como bautizamos a las personas públicamente y la congregación es testigo de esos bautismos, como también cuando hay una boda, las personas presentes son testigos de esa boda. También la congregación es testigo de la presentación de los niños a Cristo, los cuales son colocados dentro del nuevo pacto y cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos y continúen pasando un día o una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Así que pueden tomar asiento, hermanos, para unos anuncios
Queremos anunciarles que después terminemos aquí con esta actividad, habrá una reunión de evangelización y el próximo sábado estarán saliendo hacia Quebradillas y la salida será a las 8 de la mañana. En esta mañana saludamos a unos hermanos, yo creo que era ya que estaban en California, no me pusieron aquí, que estaban presentes. Así que vamos a pedirle al hermano Jorge Martínez y su hijo, si está con nosotros, se ponga de pie para que los hermanos lo conozcan. Este es un ministro, el hermano. Y que Dios le bendiga grandemente haber estado con nosotros aquí en esta ocasión. Así que esperamos que Dios nos ayude con su palabra y nos prepare para esa gran fiesta que estará llevando a cabo en esa dimensión celestial para todos los escogidos. Y por eso venimos a este lugar y recibimos su palabra, porque eso es lo que nos ha estado transformando en nuestro interior, dándonos un cuerpo teofánico, cuerpo palabra, y después nos estará dando ese cuerpo eterno y glorificado. Así que tenemos un cántico aquí que nos habla de todo esto que nos ha estado hablando el hermano William, y así estaremos con este cántico siendo despedidos.